Lo que va a pasar con esta mujer haría que muchos se rindieran rápidamente. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Lina tenía un sueño: convertirse en abogada y ganar dinero para darle una vida mejor a sus padres. Ellos siempre se las arreglaron, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Y ahora habían hipotecado la casa solo para que ella pudiera estudiar en la Universidad Nacional de Derecho de Camptown, una de las mejores del país. Aquella mañana de lunes, Lina se detuvo frente al portón de la facultad. Era enorme, de hierro oscuro, con letras doradas brillando bajo el sol. Parecía sacado de una película. Respiró hondo. La mochila pesaba, pero no tanto como las expectativas que cargaba. Pensaba que allí todo sería diferente. Allí creía que sería respetada, que finalmente no la juzgarían por su apariencia. El derecho era sobre justicia, ¿verdad? Sobre luchar por algo mayor. Todos allí deberían tener la mente abierta, pero bastaron unos pocos pasos para notar que estaba equivocada. Apenas entró al vestíbulo, oyó susurros. No, debe ser hija del guardia. Tan blanca así. Parece un vampiro. Fingió no haber escuchado. Había escuchado cosas similares toda su vida. Cruzó el salón intentando parecer segura, pero cada mirada se pegaba a ella como si algo estuviera mal, y de algún modo, siempre la habían hecho sentir así desde pequeña. Llegó al aula 103, su primera clase. Se sentó al fondo, se quitó las gafas oscuras y colocó los libros sobre la mesa. La claridad del salón le molestaba, pero prefería enfrentar eso a pasar toda la clase siendo señalada por usar gafas en un ambiente cerrado. Poco después, 2 alumnas entraron, se detuvieron, miraron a Lina de arriba abajo, pusieron cara de desprecio y se sentaron lejos. Ella fingió no notarlo, como siempre hacía. La profesora entró enseguida. Era seria, elegante, con el cabello recogido en un moño. Comenzó hablando sobre la Constitución, sobre el papel del derecho en la sociedad. Lina se aferró a esas palabras. Quería creer que allí sería distinto, que ese sería un lugar de respeto, que finalmente sería parte de algo, pero la ilusión duró poco. La profesora pidió que cada alumno se presentara de forma objetiva. Uno por uno fueron hablando. Lina era de las últimas. Cuando se preparaba para hablar, un chico desde el frente interrumpió. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Esos ojos rojos. ¿Eres un vampiro o un perro de nieve? Las risas fueron inmediatas. Lina se puso de pie. No bajó la cabeza. Me llamo Lina, tengo albinismo. Y sí, mis ojos son diferentes. Mi visión es sensible a la luz. El salón quedó en silencio. Pero no era respeto. Era ese tipo de silencio incómodo, como si hubiera dicho algo absurdo. La profesora no comentó nada. Solo llamó al siguiente nombre en la lista. Lina volvió a sentarse, fingiendo que eso no le había dolido. Durante el recreo, todos bajaron a conversar, comer, hacer amistades. Lina se quedó en el salón. No tenía dinero para un refrigerio, ni comida de casa. Apoyó los brazos sobre los libros y recostó la cabeza como si estuviera descansando. Pero en realidad, estaba intentando no derrumbarse. Y allí, sola, recordó su infancia. Cuando era niña, decían que era adoptada, que era hija del lechero porque no se parecía a sus padres. Nunca podía jugar al sol con los demás. Tengo albinismo, decía. Pero eso solo se convertía en motivo de burla. El tiempo pasó, pero la sensación de no encajar continuaba. Mientras la profesora hablaba sobre ciudadanía e igualdad, Lina trataba de mantenerse concentrada. Pero era difícil. El hambre apretaba, la cabeza dolía y el corazón pesaba. Pensaba en sus padres, pensaba en casa. Recordó cuando su padre llegó temprano del trabajo semanas atrás, con la mirada baja, diciendo que había sido despedido. No hubo llanto, solo silencio y una leve sonrisa forzada.
Es parte de la vida, hija. Ahora solo tienes que preocuparte por la facultad. Ese mismo día, su madre decidió hipotecar la casa. Si es para verte triunfar, vale cada centavo, dijo mientras sostenía los papeles con manos temblorosas. Lina no quería decepcionarlos, ni a ellos, ni a sí misma. Aunque todo pareciera más difícil de lo que imaginaba, todavía creía que valía la pena luchar, no por la facultad, sino por lo que vendría después, por el sueño, por la dignidad, por la justicia. Iba hasta el final. De repente escuchó la puerta abrirse. Algunos alumnos entraron riendo. Uno de ellos miró a Lina y soltó: ¿Estás durmiendo o invocando espíritus con ese silencio? Más risas. Ella fingió no escuchar. Guardó los libros y fue al baño. Se encerró en un cubículo y se lavó el rostro en el lavabo. Cuando se miró al espejo, vio los ojos rojos, la piel casi transparente, el cabello blanco. Parecía una versión de sí misma que el mundo insistía en rechazar. Se acercó al espejo, firme. Murmuró en voz baja: «No van a destruirme». Volvió al salón cuando sonó la campana. Se sentó al fondo y guardó silencio, observando todo. Un mundo que hablaba de justicia, de leyes, de derechos. Ya mostraba que el respeto no era para todos. Lina sabía que esa facultad sería difícil, pero ahora entendía que sería peor de lo que imaginaba. No bastaba con ser inteligente, tendría que ser fuerte todo el tiempo. Una vez más tendría que luchar, pero esta vez iba hasta el final. La segunda semana empezó parecida a la primera. Lina llegó temprano otra vez, mochila al hombro, pasos contenidos, y la misma sensación de no pertenecer a ese lugar. Todavía quería creer que todo eso era solo un comienzo difícil, que con el tiempo las cosas cambiarían. Pero apenas entró en el aula, se dio cuenta de que estaba equivocada. Nadie respondió al buenos días que dijo en voz baja. Los grupos ya estaban formados y ella seguía fuera de todos ellos. Durante la clase, la profesora hablaba sobre derechos fundamentales e igualdad. Lina escuchaba, tomaba notas, pero una parte de ella se reía por dentro. No de la clase, sino de la ironía. Tanta teoría bonita y nadie allí parecía saber lo que era el verdadero respeto. En el recreo, una vez más, se quedó en el aula. El estómago rugía. La noche anterior había sido larga y sin cena. Por la mañana no tuvo valor de pedirle café a su madre, que andaba preocupada por las cuentas. Fingió estar ocupada con los libros, como si eso fuera más interesante que cualquier charla o comida. Apoyó los brazos sobre la mesa y recostó la cabeza, solo por unos minutos. Se quedó dormida sin darse cuenta. Cuando sonó el timbre para la siguiente clase, algunos alumnos entraron riendo. Uno de ellos miró en su dirección, sacó el celular y le tomó una foto sin que Lina lo notara. Más tarde, durante una pausa, revisó el grupo de la clase en el celular. Apareció una notificación con la imagen. Era ella, dormida sobre los libros. El pie de foto decía: ¿durmiendo otra vez? Parece un fantasma agotado. El corazón se le encogió. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si eso no fuera real. Las reacciones, los comentarios, todo era real. Y dolía. Guardó el celular al fondo de la mochila y respiró hondo. Quería gritar, pero no gritó. Quería desaparecer, pero se quedó, como siempre. Después de la última clase, Lina esperó a que el aula se vaciara y se acercó a la mesa de la profesora. «Profesora, disculpe la molestia», empezó, algo insegura. Quería hablar sobre una situación con algunos compañeros. «¿Puedes hablar?», respondió la profesora organizando unos papeles. «Me aíslan, se burlan». Tomaron una foto mía dormida y la publicaron en el grupo de la clase. Fue muy vergonzoso. La profesora suspiró como quien ya esperaba ese tipo de queja. «Lina, lamentablemente no todo el mundo es amable. La universidad es difícil para todos. Mi consejo es que te concentres en los estudios. Tienes potencial. No te distraigas con esas cosas». Lina se quedó quieta por un segundo.
La respuesta cayó como un balde de agua fría. La profesora cerró su bolso y salió del aula. Todavía allí, con los libros en la mano y la cabeza pesada, un recuerdo antiguo volvió con fuerza. Era de la época de la escuela primaria. Una presentación en la escuela. Estaba lista, ensayada, pero escuchó a una compañera decir: «Pídele a la vampira que lea, va a asustar a la profesora». Se encerró en el baño, lloró en silencio, pero aún así subió al escenario y leyó el texto. La nota fue alta, pero el dolor quedó. Ya al final del día, después de un seminario largo, Lina volvió al aula para guardar sus materiales. Cuando abrió el armario, encontró algo inesperado. Un paquete simple, 2 panes con jamón y un jugo en caja, sin nota, sin nombre. Miró alrededor, confundida. Solo había un alumno en la esquina, guardando su mochila. Él levantó la vista un instante y cruzó su mirada con la de ella. No dijo nada. Solo hizo un pequeño gesto con la cabeza y se fue. Lina se sentó, abrió el paquete y comió despacio, como si intentara absorber cada detalle de ese momento. Era solo una merienda, pero para ella significaba mucho. No era solo comida, era cuidado. Era el primer gesto humano en días. En el camino de regreso, a casa, el mundo parecía más gris que nunca. El autobús avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, y Lina lo observaba todo por la ventana como si no formara parte de ningún lugar. Al llegar a casa, subió las escaleras y encontró a su padre sentado en la terraza con un sobre en las manos. Su mirada estaba perdida. ¿Todo bien?, preguntó ella, acercándose. El padre tardó en responder. Luego le entregó el papel. «Es del banco. Si nos atrasamos con la primera cuota de la hipoteca, la casa va directo a subasta». Lina lo leyó, sintiendo el papel temblar en sus manos. «Pero todo va a salir bien, hija», dijo él intentando sonreír. «Vas a salir adelante y cuando eso pase, todo esto habrá valido la pena». Ella asintió lentamente, sin poder decir nada. Esa noche no pudo pegar ojo. El silencio del cuarto parecía gritar. Todo lo que antes era solo difícil, ahora parecía al borde del colapso. Y si nadie estuviera por ella, tendría que ser por sí misma. El martes, la clase de Derecho Constitucional comenzó con retraso. La profesora aún no había llegado, y los alumnos conversaban en voz alta, como si Lina no estuviera allí. Ella, como de costumbre, ocupaba su pupitre al fondo del aula. Solo que esta vez algo diferente ocurrió. Un chico se sentó 2 filas más adelante. Ella lo reconoció. Era el mismo que había dejado la merienda en el armario. No la miró directamente, ni hizo ningún gesto. Pero el simple hecho de estar allí, cerca de ella, ya llamaba la atención de los demás. Lina fingió no notar nada. Abrió el cuaderno y comenzó a repasar un fragmento del material de la última clase. Pero por dentro, estaba alerta. Podía ser solo una coincidencia, pero parecía algo más. A la mitad de la clase, la profesora propuso una dinámica en grupo. Los alumnos debían formar tríos para analizar un caso práctico. Lina miró a su alrededor. Nadie la llamó. Nadie siquiera la miró. Comenzó a levantarse para preguntar si podía unirse a algún grupo cercano, pero fue interrumpida. «Si no tienes grupo, puedes presentar sola después», dijo la profesora sin levantar la cabeza del cuaderno. Lina volvió a sentarse, tratando de disimular la vergüenza. El aula seguía con su ruido habitual, hasta que una voz del otro lado cortó el ambiente. «Mejor así. Parece un experimento de laboratorio, en todo caso». Algunos se rieron. Otros ni siquiera intentaron disimularlo. Lina sintió el rostro arder, pero esta vez algo en ella se negó a tragarse aquello en silencio. Se levantó. «¿Qué dijiste?». Su voz salió firme. El chico fingió no haber escuchado. «Repítelo». «Lo escuché, solo quiero tener certeza». El aula quedó en silencio. «¿Estás hablando conmigo?», respondió él medio riendo. «Sí, contigo».
Ya que tuviste el valor de burlarte de mí, ten también el valor de repetirlo mirándome a la cara. El aula se tensó. La profesora finalmente levantó la vista, pero no dijo nada. Lina continuó. Ustedes hablan de justicia, de igualdad, de derechos, pero actúan como si estuvieran por encima de todo. Yo no pedí estar aquí. Luché por esto. Y si no pueden lidiar con alguien diferente, el problema no es mío, es de ustedes. Silencio. Volvió a sentarse, sin sonreír, sin temblar. El corazón le latía con fuerza, pero había un tipo nuevo de energía circulando en su interior. Un coraje que ella misma no reconocía, pero que parecía haber nacido en ese instante. La clase siguió. La profesora volvió al contenido como si nada hubiera pasado. Pero Lina notó algo. Algunos ya no se reían. Otros parecían incómodos, no con ella, sino con lo que ella había hecho, con el espejo que acababa de poner frente a todos. Al final de la clase, cuando los alumnos salían poco a poco, el chico del frente, el mismo que había dejado la merienda en el armario, se acercó con un libro en las manos. Derecho Constitucional, volumen 2, dijo él entregándole el ejemplar. Está lleno de anotaciones. Tal vez te sirva. Lina tomó el libro, sorprendida. Miró la portada desgastada, luego a él. ¿Por qué haces esto? Él se encogió de hombros. Porque nadie debería tener que pasar por todo esto solo. Ella casi le devolvió el libro solo por protegerse, pero no pudo. Estaba cansada de levantar muros todo el tiempo. ¿Cómo te llamas? Noah. Gracias, Noah. Él solo asintió con la cabeza y se fue, sin preguntas, sin invadir nada. En la biblioteca, Lina se sentó cerca de la ventana con el libro. Hojeó las páginas. Estaban llenas de marcas, flechas, comentarios escritos a mano. Había pasajes subrayados con cuidado, como si alguien realmente se hubiera esforzado por entender, no solo memorizar. Mientras leía, pensaba en lo que acababa de pasar en clase. Nunca se había defendido de esa forma. Siempre tragaba, siempre sonreía por fuera y sangraba por dentro. Pero ahí, frente a todos, respondió, no por orgullo, sino por cansancio. Recordó una frase que su madre solía decir, incluso cuando todo parecía derrumbarse en casa. Quien lleva una verdad en el pecho no necesita gritar, solo necesita no rendirse. Y por primera vez, Lina sintió que tal vez estaba descubriendo cuál era la suya. En el camino a casa, el cielo ya empezaba a oscurecer. Las calles de Camptown parecían siempre iguales, pero esa tarde tenían un aire distinto, como si cada paso fuera parte de algo que aún no comprendía del todo. El libro bajo el brazo no era solo un material de estudio, era un símbolo, un gesto, una señal de que quizás, solo quizás, no todo el mundo era cruel. Todavía había cuentas. Todavía había silencio en casa, platos vacíos y una hipoteca que pesaba más que cualquier examen. Pero por primera vez, Lina no sentía solo el peso. Sentía algo más, un tipo de impulso por dentro. Algo que decía, no viniste hasta aquí para esconderte. En el fondo, sabía que vendrían días peores, que aún intentarían derribarla, sabotear cada paso. Pero también sabía otra cosa. Ahora que había hablado, ahora que había enfrentado todo de frente, ya no podía volver a lo que era antes. Ya no se iba a encorvar, iba a seguir adelante, con miedo, con dudas, incluso con hambre, pero seguiría. Ese miércoles, el silencio en casa era tan pesado como la amenaza del banco. La mesa del desayuno estaba puesta como siempre, pero no había comida. Solo 2 vasos de agua y 3 platos vacíos. El padre, cabizbajo, removía la taza como si aún quedara café. La madre, callada, mantenía la mirada fija en el mantel a cuadros. Llamaron de nuevo ayer, murmuró ella, para recordar lo de la cuota. Lo sé, respondió el padre sin alzar la vista. Lina fingió no oír.
pero sintió el estómago hundirse. La comida hacía falta, pero en ese momento, lo que más dolía era la expresión de sus padres. Ambos estaban intentando, hipotecaron la casa, vendieron cosas, recortaron todo, y aún así, todo parecía colgando de un hilo. La noche anterior, Lina había escuchado la discusión de sus padres en el cuarto. La voz de la madre quebrándose, el padre diciendo que ya no sabía qué hacer. Luego, silencio. Uno de esos que se pega a las paredes. Salió hacia la facultad sin comer. En la mochila solo libros y cuadernos. Pasó por el mercadito de la esquina con un nudo en el pecho, evitando mirar las estanterías. El olor del pan recién horneado era casi cruel. La universidad fingió normalidad. Recogió el material, entró al aula 103 y se sentó. Cuando llegó el recreo, hizo lo de siempre. Esperó a que todos salieran, se recostó sobre los brazos y fingió estudiar. Pero en realidad, el cuerpo pesaba demasiado. El estómago estaba vacío, la cabeza latía. Lo único que la alimentaba en ese momento era el orgullo. Y ni eso parecía durar mucho. Minutos después, escuchó pasos. Alguien entró. Era la mujer de la limpieza. Lina la conocía de vista, pero nunca habían hablado. ¿Todo bien, niña?, preguntó la mujer con gentileza. Sí, solo estoy descansando un poco. La clase estuvo pesada hoy. La mujer la observó por unos segundos. Luego, abrió la pequeña lonchera térmica que cargaba y sacó un pan, con queso envuelto en servilleta y un vasito de té. ¿Aceptas? Lo hice esta mañana, ya está un poco frío, pero alimenta. No hace falta de verdad, respondió Lina sin poder mirarla a los ojos. No es molestia, te lo estoy ofreciendo. Ella dudó, pero el hambre ganó. Tomó con cuidado, agradeció con voz baja. El primer mordisco fue un alivio y una vergüenza, al mismo tiempo. La mujer se sentó en el pupitre de al lado y se quedó allí, sin decir mucho. No está bien lo que hacen contigo, ¿sabías? Yo lo veo todo, solo que me callo porque... En fin, sé cómo es. Lina la miró, curiosa. La mujer tenía los ojos serenos, pero había cansancio en ellos, y también una firmeza que Lina reconoció de algún lugar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lina. Ruth. Gracias, Ruth, de verdad. Un día te contaré mi historia. Por ahora, solo come. Ya verás, vas a llegar lejos, niña. Ya lo verás. Lina no entendió del todo lo que quiso decir, pero grabó ese nombre como quien guarda un secreto. Era solo un pan con queso. Pero en ese momento, valía más que cualquier discurso. En la clase de la tarde, Noah apareció. Se sentó de nuevo cerca. Ella notó que él la observaba con una mirada atenta, sin invadir. ¿Estás bien?, preguntó él durante el descanso. Está siendo un día difícil, pero ya he tenido peores. ¿Quieres estudiar conmigo más tarde? La biblioteca está más vacía a esa hora. Ella pensó en decir que no, pero estaba cansada de huir. Y él parecía seguro, como si tuviera algo bueno guardado por dentro, distinto a los demás. Puede ser. Más tarde, los dos se encontraron entre estanterías de libros viejos. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos del ruido. Noah sacó 2 libros de la mochila, abrió el cuaderno, le ofreció una lapicera extra. Estudiaron en silencio un rato, hasta que Lina, sin querer, comentó: Hoy una mujer me dio una merienda, la señora de limpieza, Ruth. Nunca nadie me había mirado con tanto respeto en un lugar como este. Noah dejó de escribir y la miró con una leve sonrisa. Ruth, sé quién es. Tiene más historias que cualquier profesor de aquí. También se graduó en Derecho. ¿Qué? Sí. Estudió en esta misma facultad hace años, pero nunca pudo ejercer como abogada. Nadie quería ser defendido por una mujer negra, pobre, que trabaja limpiando. Aún con el título en la mano, Lina se quedó sin palabras. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Y nunca se rindió?,
Nunca. Dijo que, si no podía ser abogada como soñaba, iba a quedarse aquí limpiando los pasillos donde otras personas negras pudieran estudiar algún día. Y mira tú, Lina bajó la vista. El pan con queso volvió a su memoria. La firmeza en la mirada de Ruth. Esa presencia silenciosa, casi invisible, que sostenía todo el edificio. Eso no era solo un acto de bondad, era una herencia. Un tipo de resistencia que no cabía en los libros. Era historia viva, latiendo frente a ella. De pronto, Lina se dio cuenta. No solo estaba estudiando derecho, ella era el resultado de todo lo que mujeres como Ruth habían sembrado, incluso cuando nadie estaba mirando. En ese instante hizo una promesa en silencio. Si algún día llego a lograrlo, será por todas las que no pudieron. Esa tarde calurosa, Lina caminó con pasos decididos hacia el pasillo de servicios. Esperó a que disminuyera el movimiento y golpeó la puerta del pequeño cuarto donde Ruth solía quedarse en los descansos. Ella apareció con una sonrisa sorprendida. «Hola, Lina. ¿Todo bien? Quería preguntarte algo. ¿Aún tienes tu diploma?» Ruth la miró desconfiada. «Sí, lo tengo. ¿Por qué? ¿Puedo verlo?» Sin decir más, Ruth fue hasta el armario y sacó una carpeta plástica algo desgastada. De dentro, sacó un sobre viejo y, con cuidado, reveló el diploma. Estaba algo amarillento por el tiempo, pero ahí estaba, licenciada en Derecho. Promoción de 1998. Lina lo leyó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Alguna vez intentaste ejercer? Ruth rió suavemente, un tipo de risa sin alegría. Lo intenté, sí. Golpeé puertas de despachos, envié currículos, hice entrevistas. Nadie quería saber de mí. Una mujer negra, limpiadora, graduada hace 20 años. Ni siquiera me dejaban terminar la frase. Después de un tiempo, dejé de intentar. Pero eso no es justo. La vida no lo es. Pero seguimos adelante. Lina volvió al aula con eso dando vueltas en la cabeza. Se sentó en su pupitre con el diploma todavía resonando en los ojos. La clase avanzaba, pero ella solo podía pensar en cómo alguien podía pasar años limpiando suelos cuando debería estar defendiendo causas. Esa noche, en vez de ir directo a casa, Lina fue al laboratorio de apoyo jurídico de la facultad. Era un espacio pequeño, usado más por estudiantes veteranos y becados. Preguntó a un monitor si podía usar una computadora. Él la miró de arriba abajo, algo desconfiado, pero accedió. Lina pasó horas investigando. Revalidación de títulos, proyectos de extensión, asociaciones sociales. Anotó todo, leyó foros, vio videos, entendió el camino legal que podría abrir una nueva oportunidad para Ruth, si alguien creyera en ella. Al día siguiente, al salir de clase, pasó por el patio central y escuchó risitas. Cuando miró hacia un lado, vio a un grupo de alumnos observándola. «Mira, la salvadora del pueblo», dijo uno. «¿Va a defender a la señora de la limpieza ahora? No le basta con parecer un fantasma, también quiere lucirse». Otro añadió. «Esta solo quiere llamar la atención. Seguro está intentando conseguir una beca extra». Lina tragó en seco. La sangre le hervía por dentro, pero no respondió. Entró a la biblioteca, se metió entre los pasillos y respiró hondo. No podía dejarse caer otra vez. Más tarde, al salir del aula, fue sorprendida por alguien que la llamó por su nombre. Era el profesor Daniel, quien enseñaba Derecho Administrativo. Nunca habían cruzado más que un saludo. «Lina, ¿puedo hablar contigo un instante?» Pensó que sería un regaño, pero se detuvo. «Claro, profesor. Supe que estuviste en el laboratorio ayer. Alguien comentó sobre tu interés en un caso de exclusión profesional de una exalumna de la casa». Lina abrió los ojos. «Yo solo quería entender cómo puedo ayudar. Ella es una persona increíble y tiene un título legítimo, solo que nunca tuvo una oportunidad».
El profesor cruzó los brazos, pensativo. La facultad tiene un proyecto de extensión que está parado desde hace meses. Perdimos financiamiento. Nadie quiso retomarlo. Pero tal vez, con una propuesta concreta y un caso real, podamos reactivarlo. Lina no creía lo que estaba escuchando. ¿En serio? Necesitaré ayuda con el papeleo. Si aceptas, puedo orientarte. Será mucho trabajo. Pero tal vez logremos hacer el ruido suficiente para abrir camino no solo para ella, sino para muchos más. La conversación fue breve, pero Lina salió de ahí con un tipo nuevo de esperanza. Por primera vez, alguien de la institución la veía no como una excepción, ni como una aberración, sino como alguien capaz de hacer algo importante. Volvió a casa con el corazón apretado, pero vivo. Su madre estaba sentada en el sofá, revisando cuentas. ¿Alguna novedad hoy?, preguntó la hija. Estoy viendo si logro aplazar el pago al banco. Tu padre consiguió un trabajo por día como transportista. Alcanzará para aguantar una semana más. Lina se acercó y abrazó a su madre por la espalda. Sé que está difícil, pero confía en mí. Estoy haciendo que valga cada centavo de este sacrificio. La madre acarició la mano de su hija y no dijo nada, pero en ese silencio había una confianza que las palabras no podían explicar. En su cuarto, Lina abrió el cuaderno y empezó a organizar todo lo que había investigado. Dividió las páginas por tema, hizo listas de contactos, imprimió leyes, jurisprudencias. Aún era solo una estudiante. Aún pasaba hambre en muchos recreos. Aún se sentía invisible en muchas clases. Pero esa noche, al mirar la pila de apuntes que casi formaba una muralla sobre el escritorio, Lina no se sintió pequeña. Pasó las páginas con el dedo, marcando los puntos más importantes, con bolígrafo, ojo. Separó todo en una carpeta. Luego respiró hondo y se miró en el espejo. En ese reflejo cansado, vio más que ojeras y cabello despeinado. Vio a alguien que ya no iba a pedir permiso para existir. Tomó la carpeta, cerró el cuaderno y murmuró casi como un aviso para sí misma. La próxima puerta que intenten cerrarme, entro por la ventana. El proyecto estaba listo. Era simple, directo, pero poderoso. Ofrecer orientación jurídica gratuita a trabajadores de la propia universidad, especialmente a aquellos que nunca habían podido ejercer plenamente sus derechos. Ruth sería el caso. Piloto, pero también una especie de asesora informal. El objetivo era doble: ayudarla a ella y probar que la experiencia de vida también cuenta como saber. La mañana de la entrega, Lina llegó temprano con la carpeta organizada. El profesor, Daniel, la esperaba en la sala de profesores. Él hojeó los documentos con atención y asintió con aprobación. «Te lo tomaste en serio, Lina. Muy bien estructurado. Solo pensé, si nadie le abrió la puerta, quizás tengamos que construir una nueva entrada». Él sonrió, tomó un bolígrafo y hizo algunas observaciones técnicas. Al final, firmó la propuesta y la envió a la dirección del curso. Ahora queda esperar el dictamen, pero te adelanto. Si logramos aprobar esto, habrás firmado algo más grande de lo que imaginas. La semana siguiente, el ambiente en el campus cambió de tono. Algunos alumnos comenzaron a murmurar cuando Lina pasaba. Otros la miraban con mala cara. Un día, estaba en el patio de la biblioteca cuando oyó a un grupo comentando en voz baja: ¿Va a convertir la facultad en una ONG ahora? Todo en nombre de la inclusión. Pobre señora de limpieza. La están usando para marketing social. Lina respiró hondo y siguió caminando. Ya había aprendido que lo peor no eran los gritos. Era el veneno disfrazado de sonrisas o susurros. Pero todo empeoró el viernes, cuando una página anónima en Instagram publicó una foto de ella conversando con Ruth en el pasillo trasero. El pie de foto decía: ¿usar la imagen de la pobreza para parecer buena es el nuevo marketing? La publicación se volvió viral entre los estudiantes. Comentarios burlones, acusaciones, chistes. Algunos decían que quería conseguir una beca.
Otros afirmaban que todo era armado. Lina bloqueó el celular e intentó continuar su día. Al entrar al aula 103 se detuvo. En su pupitre habían escrito con marcador rojo: «No representas a nadie. Vuelve al pozo del que saliste». Ella lo miró durante algunos segundos. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Lo limpió con la manga del abrigo, se sentó y abrió el cuaderno. Esa noche, Ruth apareció en la puerta de la universidad. Llevaba su ropa de trabajo, aún con el gafete colgado. Buscó la secretaría, pidió hablar con el coordinador y fue conducida a una sala donde algunos profesores estaban reunidos. Lina fue llamada minutos después. Al entrar vio a Ruth de pie, sosteniendo un papel en las manos. Su diploma, una vez más. «Con permiso», dijo Ruth con voz firme. «Sé que no soy alumna, ni tengo cargo aquí, pero quiero hablar. Y quiero que me escuchen». Todos guardaron silencio. «Están diciendo que Lina se está aprovechando de mí, que quiere promocionarse. Pues vine a decir que no, que ha sido la primera persona en años que me miró como alguien capaz de ser escuchada, de ser recordada». Extendió el diploma hacia el frente. «Me gradué en Derecho. Trabajé como recepcionista 2 años, luego como auxiliar de oficina. Cuando me despidieron lo intenté otra vez. Envié currículos, toqué puertas. Nunca fui llamada. Un día acepté el trabajo de limpieza porque necesitaba vivir, pero nunca dejé de ser abogada, solo que nadie quiso que lo fuera». Lina observaba todo, inmóvil. El nudo en la garganta ahora era de otro tipo. Ruth respiró hondo y concluyó: «Si este proyecto va a ayudar a otras personas como yo, entonces que empiece conmigo. Y si eso es postureo, como dicen, que vengan todos a posturear conmigo también. Porque lo acepto», con la cabeza en alto. Los profesores se miraron entre ellos. Algunos estaban visiblemente incómodos. El profesor Daniel rompió el silencio. «Gracias, Ruth. Tus palabras fueron más poderosas que cualquier artículo jurídico». Lina sintió que algo cambiaba en ese momento, como si se hubiese corrido una cortina, revelando no solo una verdad, sino una fuerza que nadie allí esperaba. Más tarde, ya fuera de la sala, Lina caminó al lado de Ruth por los pasillos casi vacíos. «No tenías que haber hecho eso. Lo hice porque quise, y porque nadie más lo iba a hacer». Las dos se detuvieron frente al mural de la facultad. Lina miró las fotos de antiguos egresados. Ningún rostro como el de Ruth, ninguno como el suyo. «Aún intentarán silenciarnos», dijo Lina. «Lo harán, pero ahora saben que hablamos», respondió Ruth con una sonrisa discreta. Lina apretó los libros contra el pecho y miró hacia el pasillo que tenía por delante. Ya estaba pensando en el futuro, y, definitivamente, no iba a retroceder. La página oficial de la facultad publicó la noticia con un título discreto: «Estudiante propone proyecto jurídico de extensión social con apoyo de la coordinación». La imagen mostraba a Lina al lado del profesor Daniel, ambos con expresiones serias. No hubo revuelo, ni reposts masivos, pero fue suficiente para que algunas miradas cambiaran de dirección en los pasillos. En la cafetería de la biblioteca, 2 estudiantes que nunca habían hablado con Lina le pidieron más información sobre el proyecto. Una profesora de 5º semestre le envió un correo felicitándola por la iniciativa. Ruth, por su parte, caminaba distinta. Sonreía con los ojos, no solo por ella, como si su voz hubiera empezado a resonar por dentro de aquellas paredes. El miércoles, el coordinador tocó la puerta del aula 103 y llamó a Lina al pasillo. «Tenemos un seminario interno sobre derechos humanos la próxima semana. Quiero que presentes el proyecto. ¿Puede ser?». Ella se congeló. «¿Presentarlo? ¿Yo? Tú fuiste quien lo comenzó todo. Es justo que sea tu voz. Habrá profesores, estudiantes invitados e incluso personal de la Defensoría Pública. ¿Aceptas?». Pensó durante unos segundos. Miedo, claro.
pero también una punzada de orgullo. Acepto. Durante los días siguientes, el tiempo pasó rápido y el sueño se volvió escaso. Lina ensayaba por las noches frente al espejo, frente a la cámara del celular, en compañía silenciosa de pilas de libros. Intentaba controlar el temblor de las manos. Cada vez que se trababa, recordaba las palabras de Ruth. El viernes, a 2 días del seminario, Lina fue a casa de Ruth. Llevaron el portátil a la mesa de la cocina y repasaron juntas los discursos, datos y argumentos. Habla como me hablas a mí, niña. No necesitas sonar como un diccionario andante. Habla con el corazón, dijo Ruth removiendo el café. Llegó el domingo. El auditorio era más grande de lo que Lina imaginaba. Butacas oscuras, luces difusas en el techo, una mesa larga al frente con micrófonos. Lina llegó temprano, probó la presentación, repasó de nuevo su cuaderno y esperó a que la sala se llenara. Poco a poco, los asientos fueron ocupándose. Profesores, estudiantes, empleados. Y entonces aparecieron ellos, los rostros conocidos, los que se habían reído, los que habían señalado. Uno de ellos se sentó en la tercera fila y habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. ¿Lista para dar el show, muñeca de nieve? Algunos rieron. Otros fingieron no escuchar. Lina apretó los dedos alrededor del cuaderno y respiró hondo. Cuando llamaron su nombre, su corazón parecía un tambor fuera de ritmo. Caminó hasta tintos en el micrófono. La luz cálida en el rostro, la pantalla iluminada detrás. El silencio era denso. Abrió el cuaderno. Buenas tardes. Mi nombre es Lina. Y... pausa. Las palabras se atascaron. La boca seca. Un segundo se volvió una eternidad. Alguien carraspeó en el público. Otros susurraban. Lina sintió el rostro arder. Fue cuando una voz familiar interrumpió el silencio. «Queremos escucharte, Lina». Ella miró. Era la profesora Elena, la misma del primer día, la del moño severo, aquella que nunca parecía mirar más allá del contenido. La profesora ahora la miraba con firmeza, como diciendo, «Sigue». Y Lina siguió. Comenzó hablando del proyecto, de Ruth, de las barreras de acceso, del prejuicio institucional. Citó cifras, leyes y casos reales, no como quien recita algo memorizado, sino como quien ha vivido cada línea. El auditorio guardó silencio. Poco a poco, la tensión se convirtió en atención. Al final nadie se levantó a aplaudir. No hubo una explosión de elogios, pero hubo ojos que no desviaron la mirada. Hubo un respeto que no se pide. Después de la presentación, mientras recogía los papeles, la profesora Elena se le acercó. «Cuando vi tu nombre en la lista de ponentes, confieso que no esperaba mucho, pero me sorprendiste. Y eso es raro». Lina solo agradeció con la cabeza, sintiendo las piernas aún temblorosas. Afuera, se sentó unos minutos en el escalón de piedra de la entrada del bloque C. El viento soplaba seco. Sacó sus gafas de sol del bolso, pero no se las puso. Por primera vez, no sentía necesidad de esconderse. Esos minutos ahí, sola, decían más que cualquier aplauso. Al levantarse, vio al compañero que la había provocado desde la tercera fila pasar con otros 2 amigos. Él desvió la mirada. Más tarde, en casa, su padre llegó del trabajo y notó algo distinto en el rostro de su hija. ¿Pasó algo?, preguntó. Lina sonrió y respondió mientras organizaba sus materiales. Sí, pasó algo. Pero hoy quien habló más fuerte no fueron ellos, fue mi voz. El lunes, el aula 103 ya estaba llena incluso antes de que sonara el timbre. Lina entró con los libros apretados contra el pecho, intentando pasar desapercibida. Pero era imposible. Después del seminario, su nombre circulaba por los pasillos, y no todas las miradas eran de admiración. Algunos compañeros se acercaban para preguntar detalles del proyecto, elogiar su valentía, pero había otros, los que susurraban, se reían a escondidas, o simplemente desviaban la mirada con desprecio.
Para muchos el hecho de que ella hubiera tomado el micrófono parecía una ofensa. Y no tenía nada que ver con lo que había dicho. Tenía que ver con quién era ella. En el recreo, Ruth se acercó con una expresión más seria de lo habitual. El profesor Daniel me llamó. Dicen que están cuestionando tu permanencia en el proyecto. Alguien del 7º semestre se quejó. Dijeron que no es ético que una alumna de 2º semestre coordine algo así. Lina tragó saliva. Pero el proyecto es mío. Yo lo empecé sola. Lo sé, y él también. Pero parece que hay presión dentro. Gente que quiere deslegitimar todo, como si fuera algo personal. Esa noche Lina no pudo dormir. Su cabeza giraba en torno a una sola pregunta. ¿Hasta dónde podría llegar antes de que intentaran derrumbarlo todo? El martes, al llegar a la facultad, fue directamente a la sala de coordinación. Pidió hablar con el profesor Daniel. Esperó unos minutos hasta que él apareció en el pasillo, con una pila de carpetas en los brazos y una mirada cansada. «Ya me enteré de los rumores», dijo antes de que ella preguntara. «El asunto es delicado. Hay un grupo de alumnos veteranos que está cuestionando la estructura del proyecto. Alegan que faltó consulta previa, que no hubo una selección formal. ¿Y desde cuándo una idea social necesita una convocatoria para existir?», replicó Lina firme. Él hizo un gesto contenido con la mano, como quien intenta apagar un incendio. «Estoy de tu lado, Lina, pero la universidad también es política, y a veces el mérito no basta. Lo que hiciste llamó la atención, y eso molesta». Lina salió de la sala con la garganta apretada. Pasó de largo la cafetería. No tenía estómago para nada. Subió las escaleras hasta la azotea vacía y se sentó cerca del muro. El viento era frío, cortante, pero mejor que el calor sofocante de los chismes. Se quedó allí hasta la siguiente clase. En medio del silencio, recordó a su madre, como ella solía decir que, cuando una mujer pobre cruza una puerta que nadie esperaba, el ruido de sus zapatos molesta más que cualquier grito. Esa tarde, durante la clase de Derecho Penal, una compañera de la fila de al lado inició conversación. «El seminario fue fuerte. Hablaste de cosas que nadie quiere oír aquí dentro». Lina se sorprendió. Era la primera vez que esa chica, Luisa, le dirigía la palabra. «Lo dices como si fuera algo malo», respondió. «No, es que vas a recibir más golpes, pero si aguantas, habrá gente que te escuche, y eso vale algo». Luisa volvió a prestar atención a la clase, y Lina se quedó pensando. ¿Cuántos estarían escuchando, incluso en silencio? Más tarde, al pasar por el pasillo del bloque antiguo, vio en el mural un cartel intervenido. Era el cartel del seminario, con su foto al frente. Alguien había garabateado en rojo: «Modelo de victimismo académico». Y justo abajo: «¿Quieres cambiar el mundo? Empieza estudiando más y hablando menos». Ella arrancó el cartel de la pared, lo dobló sin romperlo y lo guardó en su carpeta. Por la noche, ya en casa, su padre llegó con el tupper intacto. Lo habían despedido esa mañana. Dijeron que la empresa iba a recortar personal. Ya no había lugar para mí. La noticia cayó como un golpe. La casa estaba hipotecada. La mensualidad de la facultad, por poco, había sido pagada. Pero, ¿y el mes siguiente? Su madre se sentó en el sofá en silencio. No lloró, solo miraba al suelo, como quien intenta imaginar un plan donde no hay salida. Lina se encerró en su cuarto. Abrió los libros, intentó estudiar, pero nada entraba. Su cabeza solo pensaba en números, cuentas, miedo. Y en medio de todo eso, la imagen del cartel intervenido aparecía como un recordatorio. Incluso cuando haces todo bien, el mundo encuentra una forma de colocarte en el lugar donde cree que perteneces. Pero ella no quería volver atrás, no después de haber llegado tan lejos. Al volver al aula al día siguiente, nadie notó las nuevas ojeras ni la blusa desgastada. Lo que sentía por dentro, solo ella lo sabía. Al fondo del aula se sentó,
Abrió el cuaderno y escribió en una hoja suelta una frase que no quería olvidar. Si molesta solo por existir, entonces existir ya es un acto de resistencia. No, era una promesa, era casi un recordatorio, porque en ese momento era todo lo que podía sostener. El jueves, el reloj marcaba las 17:36 cuando Lina volvió al centro comunitario. El lugar, que solía estar lleno durante los horarios de talleres y proyectos, estaba en silencio, con las luces apagadas y las sillas apiladas en las esquinas. Solo una sala al fondo permanecía abierta. Dentro, unas pocas personas conversaban en voz baja. Ruth estaba sentada junto a un hombre de cabeza rapada y camisa azul, que parecía algo fuera de lugar en ese ambiente. Al ver a Lina, Ruth le sonrió suavemente y le hizo una señal con la mano. El hombre se giró, la observó por unos segundos, luego se levantó y le ofreció la mano. ¿Tú eres Lina, la estudiante que creó este proyecto?, preguntó con una voz tranquila pero firme. Sí, soy yo, respondió, sin saber exactamente qué esperar. Me llamo André Gómez, soy defensor público. Ruth me habló de ti. Lina no sabía si eso era un elogio o el preámbulo de alguna crítica, así que guardó silencio. Vi tu presentación y también vi la reacción de la facultad. Tocaste una herida antigua, y eso tiene un precio. Lina asintió levemente con la cabeza. Lo que dije allí no era solo sobre mí, era sobre mucha gente que ni siquiera logra pisar un campus. André la miró con seriedad. Y es precisamente por eso que necesitamos continuar. Pero con estructura. Ruth y yo estamos montando un núcleo de orientación jurídica aquí en el centro comunitario. Necesitamos gente que conozca el territorio, que sepa escuchar, que no crea que un diploma es un escudo. Lina abrió los ojos sorprendida. ¿Quieres que yo? Que vengas, observes, aprendas y después actúes. Será duro. No hay glamour. Y nadie va a aplaudir, pero marcará la diferencia. Miró a Ruth, que le confirmó con una sonrisa discreta. Pero si necesitas pensarlo, lo entiendo, completó André. No necesito pensarlo. Acepto, dijo Lina sin dudar. Era la primera vez que alguien la veía como parte de la solución, y no como un problema. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre intentando estirar la cena con lo poco que quedaba en la nevera. Un poco de arroz, 2 huevos y una zanahoria. Hoy no voy a cenar, mamá. No tengo hambre, mintió. La verdad era que su estómago llevaba horas protestando, pero ver a su madre cortando la zanahoria en trocitos como si alimentara a un batallón dolía más que el hambre. Subió a su cuarto, se cambió de ropa y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. El cuaderno estaba al lado, con las anotaciones del núcleo. Ya era real. A partir de la semana siguiente, estaría allí, con las manos en el día a día de quienes el derecho solía ignorar. Pero el día siguiente trajo otra sorpresa desagradable. Al salir de la clase de teoría general, una de las coordinadoras del curso la llamó aparte en el pasillo. Lina, hubo una denuncia. Dijeron que estás usando la estructura de la facultad para promover actividades externas sin autorización institucional. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Estructura? Solo estoy haciendo prácticas voluntarias en un centro comunitario. Lo sé, pero parece que alguien está diciendo que estás representando a la universidad fuera de aquí, sin tener autorización formal, y eso ha generado incomodidad. Lina guardó silencio. Otra forma de deslegitimación, otra manera de decir que su lugar era en silencio. Estamos evaluando la situación. Solo vine a avisarte antes de que llegue de forma más oficial. La mujer se dio la vuelta y se fue, como quien deja un recado sin afecto. Lina se quedó parada con el mensaje resonando en su mente. Era como si, con cada paso que daba, alguien intentara arrastrarla de vuelta. Más tarde, Ruth le mandó un mensaje. Me enteré del recado. Si quieres retroceder, lo entiendo. Pero si quieres seguir, no vamos a dejarte sola. Ella no respondió en el momento.
Se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, hasta que llegó una nueva notificación. Era un mensaje de voz de un número desconocido. Hola, soy Camila, del 6º semestre. Vi el cartel rasgado en el mural. También escuché lo que dijeron de ti en la coordinación. Solo quería decirte que hay gente que te ve, y que si sigues con ese proyecto, yo quiero participar. La voz temblaba un poco, como si ella misma estuviera venciendo alguna barrera solo por decir aquello. Lina escuchó el mensaje más de una vez. No respondió con palabras. Tomó el cuaderno. Anotó algunos nombres. Daba inicio a lo que sería la formación de un grupo real, independiente, conectado por algo más que la teoría. Voluntad. Ese viernes, volvió al centro comunitario y encontró la sala más llena que la vez anterior. André presentó los primeros casos: familias desalojadas, mujeres agredidas, jubilados perdidos en la burocracia. Aquí nadie resuelve nada solo, y nadie tiene que demostrar que merece estar aquí. Todos aprendemos juntos, dijo, antes de empezar. Lina escuchó todo en silencio. Luego tomó el bloc de notas y comenzó a escribir, los ojos fijos en las historias, el corazón firme, y al salir, al lado de Ruth, con el sol poniéndose allá afuera, entendió que ese ya no era solo un espacio de aprendizaje. Era donde, por fin, comenzaba a formar parte de algo más grande que todas las barreras impuestas. La semana comenzó con Lina sentada en la misma mesa del núcleo, revisando documentos de un caso delicado. Se trataba de una señora de 73 años, desalojada del cuarto que ocupaba hacía más de 2 décadas. El nuevo propietario alegaba irregularidades, pero ni la justicia ni la dignidad parecían ver a esa mujer. Lina leía los papeles y se preguntaba dónde, entre las líneas rígidas de la ley, cabía lo verdaderamente humano. Esto no va a estar en los libros de mí, no sé, la facultad, dijo André arrastrando una silla a su lado. Pero esto es lo que define si quieres ser abogada de papel o de personas. Ella asintió levemente y volvió al expediente. El martes, al llegar al campus, encontró un grupo riendo cerca del mural principal. Desde lejos vio su propia foto pegada allí, pero con un título grotesco: Heroína de sí misma, ahora ofreciendo justicia gratuita por likes. Debajo, un pie de foto se burlaba del proyecto en el centro comunitario, como si fuera una maniobra de autopromoción. No había nombre de autor, pero los rostros a su alrededor no escondían la burla. Lina arrancó el cartel del mural sin decir nada. Lo guardó en la mochila, atravesó a los estudiantes y entró a la biblioteca como si fuera solo otro martes cualquiera. Dentro, Ruth la esperaba con 2 vasos de café instantáneo. El olor era más fuerte que el sabor. Vi el cartel. ¿Estás bien? Lina respiró hondo antes de responder. No sé si estoy cansada o simplemente harta de ver lo mismo repetirse. El proyecto está creciendo. Eso molesta. Dicen que me estoy promocionando, que quiero llamar la atención, porque te atreviste a ocupar un lugar que, para ellos, no es tuyo. Más tarde, André llegó visiblemente molesto. Se sentó con ellas y lanzó la mochila sobre la mesa. Me llamaron de la coordinación. Dijeron que están preocupados por los límites institucionales del involucramiento de los estudiantes en acciones externas no supervisadas. Disfrazaron bien la amenaza. Lina se quedó en silencio. Intentaron convencerme de pedirte que tomes una pausa. Alegaron que el proyecto puede confundir los límites entre militancia y formación académica. ¿Y vas a ceder?, preguntó ella. No, pero necesito preguntarte, ¿vas a aguantar? Lina no respondió enseguida. Miró alrededor. La biblioteca, casi vacía, parecía aún más fría bajo esa conversación. No estoy haciendo esto para ganar puntos, ni aplausos, pero hay gente que cuenta con este espacio. No puedo darles la espalda ahora. André la miró unos segundos y solo dijo: eso era lo que necesitaba oír. El jueves,
Ruth apareció con el semblante decaído. Sé que eres fuerte, pero quizás sea momento de respirar. Solo por una semana. Dejar que el ruido baje. Lina sonrió levemente. Ruth, si paro ahora, va a parecer que ganaron. Y peor, que estoy de acuerdo con lo que dicen. Esa misma tarde, al salir de la clase de Derecho Procesal Penal, un profesor que Lina solo conocía de vista, la llamó discretamente en el pasillo. Lina, ¿puedo hablar contigo un minuto? Era el profesor Marcelo, conocido por sus opiniones duras y discursos inflamados sobre mérito y tradición. Nunca había cruzado palabra con ella. Me enteré del alboroto, el cartel, la denuncia, las reuniones. Ella mantuvo una postura neutral, esperaba una crítica. No estoy de acuerdo con la mitad de lo que dices, pero admiro el coraje con el ¿Qué lo dices? Eso es raro por aquí. Sacó un sobre de su carpeta y se lo entregó. Esto es para ti. Lina lo tomó, confundida. ¿Qué es? Carta de recomendación. Y tu inscripción en un Congreso Nacional de Prácticas Jurídicas Comunitarias. Úsalo si quieres, o rómpelo. Pero que sepas que, incluso donde crees que nadie te ve, hay gente observando. Ella sostuvo el sobre con cuidado, como si estuviera a punto de abrir una puerta inesperada. El profesor se dio media vuelta y se marchó sin esperar agradecimientos. De regreso a casa. El cielo estaba nublado, pero no llovía. El sobre permanecía cerrado, guardado al fondo de la mochila junto con el cartel rasgado. Al llegar, encontró a su padre en el sofá, mirando al vacío. El despido aún pesaba en el ambiente. Su madre trataba de coser algo en el cuarto con una luz tenue. Lina subió al cuarto, encendió el velador y sacó el sobre de la mochila. Lo abrió con calma. Leyó las palabras despacio, como quien intenta creer que realmente fueron escritas, para ella. Al final de la carta una frase destacada. El coraje sin propósito es ruido, pero el coraje con dirección es cambio. Cerró los ojos un instante, apoyó la cabeza en la pared y pensó, tal vez no todo estaba en su contra. Tal vez lo que estaba construyendo no era solo resistencia, sino también camino. Pasaron los años desde aquel pasillo silencioso de la facultad, desde los carteles ofensivos en el mural, desde los recreos en los que dormía con hambre sobre los libros. Ahora, el escenario era otro, pero Lina jamás olvidaría de dónde venía. Esa noche, el auditorio de la Universidad Nacional de Derecho de Camptown estaba lleno. No era por cualquier congreso. Era la ceremonia nacional de reconocimiento a las mayores contribuciones del país en el ámbito de los derechos civiles. Y allí, bajo luces que ya no le hacían daño, Lina Martins recibiría el premio más importante de la abogacía brasileña. El público aplaudía de pie, pero ella respiraba con calma. La mujer que subía al escenario no se deslumbraba con los aplausos. Sabía que la mayor conquista no era el reconocimiento público, era haber vencido los silencios, las exclusiones, las miradas que decían, tú no deberías estar aquí. Lina se detuvo frente al micrófono. Ajustó el papel, pero habló de memoria. Cuando entré a esta facultad, creí que sería recibida con respeto. Creí que, porque todos luchaban por el derecho, todos también luchaban por la justicia. Pero me equivoqué. Hizo una pausa. El público la escuchaba en absoluto silencio. La verdad es que mucha gente cree que solo algunos tienen derecho a luchar por lo que es justo, y que el resto de nosotros deberíamos simplemente agradecer por estar aquí. Cuando intentaba explicarme, intentaban callarme. Cuando empezaba a crecer, intentaban reducirme. Pero lo que nadie notó es que incluso cansada seguía avanzando. Miró al frente y continuó. Hoy no estoy aquí como símbolo de superación. Estoy aquí como prueba de que resistir es una forma de existir, de que ocupar espacios también es una forma de hacer justicia. Hubo aplausos, sí, pero Lina no se emocionó. Ya había llorado demasiado cuando nadie la veía.
Más tarde, volvió, sola a casa. Cambió los tacones por sandalias y colgó el blazer detrás de la puerta. Su apartamento era pequeño, pero organizado. Había libros por todos lados, marcos con fotos de sus padres, recortes de periódico, post-its con recordatorios de audiencias y, en un rincón de la estantería, un único marco dorado, el certificado de la hipoteca saldada. Pasó la mano por la madera de la mesa. Sonrió al recordar a su padre, que ahora trabajaba como conductor particular, a su madre, que vendía bordados por encargo y ayudaba en el nuevo centro comunitario. En el centro de la sala había una caja. Dentro, los primeros folletos del proyecto jurídico que fundó al salir de la universidad. Justicia viva. Orientación legal para quienes siempre quedaron fuera de la ley, decía el lema. No por irrespetarla, sino porque nunca fueron acogidos por ella. En la cocina preparó un té. Mientras el agua hervía, abrió la laptop y finalizó un artículo para una revista internacional. ¿Derecho para quién? Cuando el sistema decide quién merece justicia. Terminó el texto con una frase que había escrito años antes en un cuaderno, aún en el centro comunitario. No se trataba de demostrar quién era. Se trataba de no dejar nunca más que los demás lo decidieran por mí. A veces sentía miedo de que todo volviera. Miedo de que, incluso habiendo vencido, aún intentaran borrarla. Pero bastaba con salir a la calle y ver una fila de mujeres esperando atención jurídica gratuita en el centro que ayudó a fundar, para recordar que no se trataba solo de ella. Se trataba de todas. El sábado siguiente, Ruth pasó a buscarla. Por la mañana. Iban a visitar la nueva sede de Justicia Viva en un barrio periférico de Camptown. Al llegar, Lina vio adolescentes en círculos de conversación, mujeres con hijos en brazos esperando orientación sobre pensión alimenticia, hombres mayores pidiendo ayuda para no perder sus jubilaciones. El centro estaba lleno, pero bien organizado. Y allí, en el centro de la pared principal, una frase en letras grandes. La ley no tiene color, pero la justicia necesita tener ojos. Lina se detuvo un momento. Sintió el peso y la ligereza de esa frase. El reconocimiento, sí, pero más que eso, el compromiso. Caminó hacia una de las salas y vio a una niña con albinismo siendo atendida por una joven pasante del proyecto. La niña hablaba bajo, pero con firmeza. Lina se acercó y simplemente dijo, «Si necesitas algo, estaré por aquí». La niña sonrió. Era como ver un reflejo del pasado, pero sin dolor. Un reflejo con más posibilidades. Al final del día, de regreso a casa, Lina miró por la ventana del coche. La ciudad seguía siendo desigual, apresurada, ruidosa, pero ella sabía que, en 1900, pequeños rincones, las semillas estaban germinando. No cambió el mundo entero, pero cambió lo suficiente para que otras pudieran continuar lo que ella comenzó. Lina se convirtió en la abogada más importante del país, y ahora trabaja por los derechos de las minorías. Si te gustó la historia de hoy, deja tu like y escribe en los comentarios tu historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias.